Bueno, buenas tardes, señores. Es jueves, es un día más del poder de la tarde, esta vez cultura, esta vez diplomacia y sobre todo la diplomacia vista desde el punto de vista de don Víctor Grimaldi. Buenas tardes, don Víctor. Buenas tardes, Luisín y amables televidentes. Qué bueno estar de nuevo aquí con ustedes. Tenemos la promesa hoy de pasar revista, balance, a partir de la muerte de Trujillo, lo que acontece en el mundo y en República Dominicana hasta llegar un poco a esta época. Esto sin antes hablar un poco de diplomacia, de política, en una gratísima conversación con Víctor Grimaldi. Es abogado, político, es diplomático, es historiador, es escritor y es dominicano. Abogado de causas justas, pero no licenciado en Derecho ni abogado en ejercicio, pero abogado por esas cosas. ¿Qué acontece después de la muerte de Trujillo? La eliminación de un personaje como Rafael Leonidas Trujillo Molina, que pesó en la vida nacional durante 31 años, asumió el poder en el 1930 y 10 o 12 años antes ya había iniciado una carrera militar, pero en el fondo era un político. La desaparición de ese personaje, sobre quien en uno de mis libros, Sangre en el barrio del jefe, yo trato todo el hilo conductor que llevó a su desaparición en términos físicos, en este libro que es una investigación, publicado hace 15 años. Fue una tragedia. ¿Por qué? Porque después que el personaje que era, digamos, la piedra básica fundamental de ese régimen desaparece, el país inicia todo un proceso de cambios. Ahí comenzó un proceso de cambios. El 30 de mayo de 1961 desapareció en el atentado, se inició un proceso de liberalización que lo encabezaba el presidente de la República, Joaquín Balaguer. Llegan los dirigentes del exilio, sobre todo la figura de Juan Bosch. Pero en enero del año 1962, Balaguer sale del poder, presidía un Consejo de Estado. Lo sustituye Rafael F. Bonelli a finales del año 62, unas elecciones. El 20 de diciembre de 1962 se van a cumplir en estos días ya, Luisín, sí, 60 años de las elecciones libres y democráticas en que el pueblo dominicano escogió a Juan Bosch como presidente de la República. Toma posesión el 27 de febrero. Del 62. Del 63, porque las elecciones fueron en diciembre. De diciembre del 62, 63. Y 7 meses después, 25 de septiembre, se produce el derrocamiento. Este libro de... aquí, que lo ponga para que lo vean. 500 páginas. Sí. Fue escrito por un servidor. Te diste gusto escribiendo ahí. 500 páginas son mucho. Este libro fue publicado ya hace 20 años, se han publicado 22 años. Han salido varias ediciones, trata todo ese proceso. He hecho este recuento así rápido para responder la pregunta que me has hecho, Luisín, para indicar que el país vivió un proceso de cambios importantes, porque después del derrocamiento de Juan Bosch, entonces vino la revolución del 65 y la ocupación militar de los Estados Unidos del territorio dominicano. Podemos ver en las páginas que preparó rápidamente a Adriano Miguel Tejada, año por año, lo que aconteció. Ocurrió bueno, ese es el preámbulo que he hecho. En ese momento.
para presentarle lo que en otras ocasiones hemos realizado, un trabajo que se publicó en el periódico Hoy por el hoy fenecido Adriano Miguel Tejada, en base a que se pudo colegir la historia resumida, tanto en el plano internacional como el plano internacional. Tenemos una misión hoy casi imposible, pero en estas 2 horas vamos a ir del 60 al 2000. Vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Tendremos que ser mudos en algunas cosas, pero bueno. 1961, muere Trujillo ajusticiado. Terrible campaña contra la iglesia, esto fue el año anterior, pero durante el 1961 también, comenzó esa campaña en el 60. Termina la era de Trujillo, Consejo de Estado gobierna, llega el PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, que es lo mismo que el PRM, ¿verdad? Claro. Y que fue lo mismo que está gobernando. Sí, pero igual salió el PLD de ahí. También, primero el PLD y después el PRM. Y también salió el BIS. Sí, pero el padre de todos es Juan Bosch. Padre putativo. Primeros mítines, llega Bosch el 20 de octubre del 61, se van los Trujillos en noviembre del 61, el Consejo de Estado y otras. Bueno, esa fue Permítame para yo ir a bien, situación nacional. La internacional es esta. Yuri Gagarin, aquí en esta cámara, es el primer hombre en el espacio, Alemania dividida por un muro. Acuérdense que todavía no se había separado, no había caído el muro de Berlín. Castro frustra invasión para Bahía Cochinos, eso es lo que estamos viendo aquí. No te preguntes qué puede hacer la patria por ti, sino que tú puedes hacer por la patria. John F. Kennedy. Fallece Dan Harmas, Holtz, Cooper y Hemingway. Matan a Patricio Lumumba, la guerra del Congo sigue. Fíjense ustedes que esta historia uno la ve y ya la comienza a vivir. Señores, estamos hablando del año 61, 1961. Y mírenla aquí escrito, ¿no? Escrito en los periódicos, Yuri Gagarin. De esto nada más le quiero hablar, de que Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre que vuela al espacio exterior de la Tierra. Ruso. Una cosa es Neil Armstrong, que llegó en el 69, 9 años después. Y otra cosa es el primero, que fue un ruso, Yuri Gagarin, el pionero. Los rusos voló fuera de la órbita terrestre al espacio. ¿En qué lo hizo? Bueno, el histórico vuelo, dice la nota, ¿no? Y es el referente, se inició a las 9:07 hora de Moscú en la base de Baikonur. En una nave espacial dio la vuelta en la Tierra en torno a una órbita elíptica comprendida a 327 kilómetros de la Tierra. Qué interesante esto. Y ya ven ustedes en el plano nacional la muerte de Trujillo y lo que ya citó Víctor Grimaldi. Vamos al 62. Ya habíamos mencionado, Luisín y amables televidentes, sí, que Juan Bosch ganó las elecciones del 20 de diciembre de 1962. Bueno, pero fue un comentario. Ahora estamos en el 62, vamos, nárralo como los hechos, como periodismo. Muy bien. Antes de las elecciones, hace 60 años de esto, ¿no? ¿Qué día es hoy? Hoy es 15 de diciembre. 15. Sí. Bueno, pues el 20 de diciembre fueron las elecciones, pero unos días antes hubo un debate muy famoso en la televisión entre Juan Bosch y el padre jesuita Láutico García. De eso quiero hablar, porque son hechos históricos, aunque no alcance el tiempo. Dame párrafos de ahí, coméntame lo que tú viviste muy bien eso, ¿no? Bueno, yo era un niño. Sí, pero lo conoces. Tenía 13 años de edad en ese momento. Yo estaba más chiquito en Baní. Yo estaba jugando con bolita en la tierra y velocípedos. Leí después sobre ese debate. El padre Láutico García y la jerarquía de entonces, los obispos, que eran pocos, o algunos de ellos, eran muy pocos obispos, cuestionaban a Juan Bosch. Decían como que era comunista, cosas por el estilo. Y Láutico García
era una de las figuras prominentes en ese momento de la Iglesia Católica. Juan Bosch, que era el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, del PRD, unos días antes de las elecciones, planteó que si eso no se aclaraba, no iba a ir a elecciones. Es decir, el candidato más importante, y es más importante porque competía frente a Viriato Fiallo de la Unión Cívica Nacional, pero era el más importante si vemos los resultados de las elecciones. Las ganó 628.495 votos contra 316.000 de la Unión Cívica de Viriato Fiallo. Quiere decir que le ganó 2-1, fue la proporción. Si Juan Bosch no hubiese ido a esas elecciones, se creaba un vacío político. Entonces, se acordó realizar este debate. Y en ese debate, por Radio Televisión Dominicana, La Voz Dominicana, la principal estación de televisión y de radio del país, el padre Láutico García, el representante de la Iglesia Católica, tuvo que admitir que Juan Bosch no era comunista. Y ganó el debate. No aparece un video de ese debate. No aparece un video de ese debate. Tiene que haber, me imagino. ¿Pero quién lo tiene? Quizás Fortunato. No, lo hubiese publicado. O segmentos. Puede ser que alguna cadena de televisión fuera del país tenga segmentos. Pero lo interesante del padre Láutico y de Juan Bosch, que esto ocurrió en el año 1962. 28 años después, en el 1990, Láutico apoyó a Juan Bosch públicamente en las elecciones. Decía que se podía votar por Juan Bosch. ¿Cómo cambian los tiempos? Sí. ¿Verdad? Bueno, sale Balaguer, ya lo mencioné, el Consejo de Estado Cívico, dice cívico, este recuento de Adriano Miguel Tejada, queriendo decir que estaba influenciado por la Unión Cívica. Comienza la Universidad Católica Madre Maestra. 62 estamos hablando. 1962. Prohíben que se postule como candidato presidencial a Joaquín Balaguer, que estaba fuera del país, exiliado. Miren, Balaguer, en esta fotografía que aparece en la contraportada de este libro mío, que yo también publiqué hace un tiempo, Balaguer subiendo al poder, aquí en la contraportada, había sido un funcionario importante de la era de Trujillo. Aquí está Rafael Leonidas Trujillo Molina. Joaquín Balaguer fue embajador, secretario de Educación, lo que hoy se llama ministro de la Presidencia, que antes era secretario de la Presidencia. Y después el presidente de la República, después de Trujillo, fue su hermano Héctor, pero en el último periodo presidencial de Héctor Trujillo, Balaguer era el vicepresidente. Cuando matan a Trujillo el 30 de mayo y se van los Trujillos en noviembre, ya Balaguer era el presidente de la República. Pero fue presionado por manifestaciones que se realizaron para que se fuera del país, salió el 7 de marzo. Tú sabes, Luisín, que Balaguer residía donde está la casa. Sí, en la Máximo Gómez. Al lado de lo que es la embajada de la Santa Sede del Vaticano, del sí, Papa. cómo no. Y Balaguer tuvo el 18 de enero del año 1962 que asilarse ahí en la Nunciatura. ¿Tú lo sabías? Al lado, sí, cruzar. No, pues no cruzó por el patio, eso es una creencia errada. Balaguer salió por el frente de la casa. Caminó. Solo, con un bultico en la mano. Y se quedó en la Nunciatura. La madre de Balaguer, la mamá, sí la tuvieron que pasar por la pared. Y tuvieron unos días ahí los familiares con él. Pero él estuvo hasta principios de marzo. ¿Qué llevaba en la mano Joaquín Balaguer? En un bultico de mano. ¿Qué llevaba? Ese es un secreto que algún día... Podemos hablar personalmente por algún día porque me lo revelaron hace poco. Voy a ver si estoy autorizado a decirlo públicamente. Bueno, qué interesante escuchar esto, ¿no? Ustedes ahí, pueblo atento al juicio de las hermanas Mirabal, que había sido el detonante para la caída de Trujillo, y este juicio se llevó en la Cámara Penal de Jurisdicción Nacional contra y ahí fue procesado Ciriaco de la Rosa, Alfonso Cruz Valerio,
Mayeta, Ramón Emilio Rojas y Néstor Antonio Pérez. También sindicado Pechito, Viterbo Álvarez, Pedro Peña Ortiz, etcétera, etcétera. Y Víctor Alicinio Rivero, no podemos olvidar eso. Ese año mataron los mellizos de Palma Sola. Qué interesante la historia de los Palma Sola. Después de las elecciones del 20 de diciembre, Un 28 de diciembre. una semana después, ocurrió ese incidente en un campo de San Juan de la Maguana y se dice que fue provocado para crear un desorden en el país y evitar que Juan Bosch asumiera la presidencia de la República. Es más, en ese incidente fue asesinado un general del ejército que iba a ser el ministro de las Fuerzas Armadas. Con Juan Bosch, con la Constitución de 1963, se le llamaba a los secretarios de Estado ministros igual que ahora. Okay. Iba a ser el ministro de las Fuerzas Armadas y fue asesinado ahí. Miren, a nivel internacional inicia la crisis de los misiles, que Washington durante 2 semanas, lo mismo que se armó ahora y se arma con Corea del Norte, esa misma crisis entre Unión Soviética, acuérdense de Nikita Khrushchev, no intentó romper el bloqueo, era el presidente Kennedy, Nikita Khrushchev, y una guerra, una verdadera crisis de los misiles. La iglesia se moderniza, el famoso Concilio Vaticano II fue hecho en esa época. Caramba, se suicidó en el 62, no época, 62, Marilyn Monroe, que llegó a ser esposa de Joe DiMaggio, el Yankee Clipper. Dicen que fue novia también de Bob Robert Kennedy. Sí. Y hasta del hermano, el presidente John F. Señores, Kennedy. para que ustedes vean... Pero son rumores, ¿verdad? Se está jugando ahora el Mundial de Fútbol. En esa época, en Santiago de Chile, Brasil ganó el título mundial al vencer a Checoslovaquia 3-1. Pelé no pudo jugar porque se enfermó y Amarildo fue el héroe de la selección carioca. Ya Pelé jugaba en el 62. Claro, y no pudo jugar en esa final, cuya final es este domingo. ¿Saben quién apareció en el 62? James Bond. Qué interesante. Se descubre que una droga, la droga talidomida, causa estragos en el ser humano. Bueno, interesante. Se utilizaba para control de natalidad. Vamos rápidamente al 63. Pero antes de ir al 63, porque mencionabas a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas el 25 de noviembre del año 1960. Sí. En el 1962, y lo mencionabas en el periódico, Luisín, el proceso por el asesinato de las hermanas Mirabal. Este es el juez, Osvaldo Besoto. Este es el doctor Rafael Valera Benítez, procurador fiscal de Jurisdicción Nacional, autor de este libro, donde están estas fotografías, que llevó la voz cantante contra los asesinos, quienes ejecutaron el crimen. Aquí están los abogados que ostentaron la representación de la parte civil constituida, es decir, eran los acusadores de los acusados del asesinato. Y aquí están, aquí no está, pero era parte de ese equipo, pero era parte también Francisco Ramón Carvajal Martínez, quien también forma parte de... Ese fue Buellón. Buellón, el papá de Francisco Carvajal, hijo del amigo. Sí. Del Consejo de Representación de la Parte, pero él participó, Buellón, en ese juicio. Yo recuerdo haber visto el juicio por televisión. En vivo lo transmitieron. De izquierda a derecha, Miguel Ángel Vázquez Fernández. Doctor Ramón Pina Acevedo. ¿Tú sabías? Sí. Doctor Ramón Pina Acevedo, que era deportista. Jovencito ahí. Pero era deportista. Claro. Miembro del Comité Olímpico, ¿verdad? No, pero estaba en el boxeo. Estaba en el boxeo. Por el boxeo. Sí. Comisionado Nacional de Boxeo. Doctor Ramón Pina Acevedo. Y Martínez, leyendo las conclusiones. Licenciado Antonio Guzmán, pero no el que fue presidente, era un abogado que se llamaba así. Y licenciado Héctor Sánchez Morcelo. Uno de los grandes. De los grandes abogados
Y aquí está este personaje. ¿Quién es? Bueno, no se ve ahí. No, pero vamos a ver. Dígame, si usted sabe mucho de historia, Luisín. Manolo Tavares Justo. ¿Y quién era Manolo Tavares? Bueno, Manolo era el esposo de una de las... de las tres, de Minerva, ¿verdad? De Minerva. El doctor Manuel Aurelio Tavares Justo. El año 62, señala con su antes de índice, irse a las montañas, a las escarpadas montañas de Quisqueya, que se fue en diciembre. al año siguiente, Sí. después del derrocamiento, lo vamos a ver ahora, de Juan Bosch. Bien vestido que estaba Manolo ahí. Siempre estaba Manolo, bien vestido y formal. Durante el juicio que se le siguió, o se les siguió, a los esbirros trujillistas, entre los cuales se encontraban los asesinos de su esposa Minerva y las hermanas de esta Patria y María Teresa. Aquí dice además del chofer, pero no que era un chofer. Ese día las llevó Rufino de la Cruz. La audiencia tiene lugar en la sala de la Cámara Penal Nacional que presidió el licenciado Osvaldo Soso. Aquí están los acusados. Durante el juicio que se le sigue en la Cámara Penal de Jurisdicción Nacional aparecen de izquierda a derecha los siguientes esbirros trujillistas. Víctor Alicinio Peña Rivera, ese era el jefe del grupo de matones. Fue condenado a 20 años de trabajos públicos. Alfonso Cruz Valerio, condenado a 30 años de trabajos públicos. Ciriaco de la Rosa, a 20 años de trabajos públicos. Emilio Estrada Mayeta, condenado a 30 años de trabajos públicos. Néstor Pérez Terrero, 30 años de trabajos públicos. Y Ramón Emilio Rojas Lora, cabizbajo, 30 años de trabajos públicos. Las condenaciones las recibieron por su participación en la matanza de Patria Minerva y María Teresa Mirabal y Rufino de la Cruz. El de la extrema derecha es Viterbo Álvarez Pechito, condenado solo por asociación de malhechores. Y ese Alicinio Peña Rivera, ese era el hombre del sombrero, que se trató de confundir y se trata todavía aún, que era Segundo Imbel, el hermano de Antonio Imbel. El hermano de Antonio Imbel no tuvo nada que ver con ese crimen. Bueno, esa es la historia. Ese era el hombre del sombrero, ese Alicinio Peña. Le compartimos a ustedes, amigos televidentes, las historias de el 25 de noviembre del 60, cuyo asesinato de las hermanas Mirabal, las tres, Patria, Minerva y María Teresa, hizo que una fecha se hiciera universal, que es la no violencia contra la mujer, que se celebra en el mundo todos los años. Pero una cosa que hay que aclarar, y estamos profundizando en este tema porque todos los años se les menciona. Y a ¿Cómo no? ¿Cómo no? Trujillo no dio la orden, porque en definitiva la orden para mandar a matar a las hermanas Mirabal tenía que darla a Trujillo, pero no la dio por razón de que él estuviera enamorado de una de ellas y que le estuviera acosado. Todas esas son leyendas. Ellas fueron asesinadas porque eran militantes políticas revolucionarias. Eso es importante, ¿eh? Muy importante. Fue un crimen de violencia contra las mujeres, los otros son atroz, pero no fue por razones sexuales. Todo eso es una tontería. No, son cuentos rosas. Fueron Vamos al 63. asesinadas porque eran revolucionarias. Lee la primera, yo leo la segunda. Y falta otra cosa que la vamos a hablar ahora de ellas. Sí. Ahora, en el 63. Dale para adelante. Bosch asume y es derrocado a los 7 meses. Bueno, acuérdense que Bosch subió el 27 de febrero del 63. Gobierno de Bosch construirá presas de Tavera y Valdesia. Que no la hizo. Pero quedaron las tuberías, los tubos grandísimos. Sí. Quien lo hizo fue Balaguer. Fueron contratados y todos. La Overseas, un consorcio de empresas, fue contratada en concurso internacional para ese proyecto. Bien, estamos haciendo la historia. Pero el golpe de Estado evitó que se hicieran. Claro, estamos revisando la historia para compartirla con ustedes en estos programas de fin de año. Solicito al director colocar los teléfonos. Si ustedes quieren saber algunas preguntas, las pueden hacer y nos ayudan a compartir el programa. Soy Luis Mejía, Víctor Grimaldi, repasando la historia. Luisín. Siempre es bueno
no hacer siempre lo mismo, cambiar, hacer cosas y tener la empatía de ustedes. Luisín, el 14 de junio Del 63. de 1963 se alza en Las Lomas. El 14 de junio era el partido ya político que encabezaba, pero era una agrupación muy importante de clase media, Ajá. revolucionaria y patriótica y popular. La encabezaba Manolo Tavares Justo, Manuel Aurelio. Dice aquí, se alza. ¿Qué quiere decir? Al producirse el golpe de Estado contra Juan Bosch, pasó el mes de octubre y a finales de noviembre, un grupo de jóvenes encabezado por el esposo de Minerva, viudo de Minerva Mirabal, se alzó, se fue a las montañas a combatir al triunvirato, que fue el gobierno golpista que fue impuesto después del derrocamiento de Juan Bosch. No fue Rafael Trujillo, no fue Joaquín Balaguer, y mucho menos Juan Bosch el que mandó a matar a Manolo Tavares Justo, que esa es una confusión que puede haber en muchos jóvenes que no conocen la historia. A las mexicana. escarpadas montañas de Quisqueya se fue Manolo. Pero creó conciencia. Claro. Vamos a ver, permíteme entonces para ver aquí, como ven ustedes, caramba, 63, fecha que uno no se olvida. 22 de noviembre, asesinan al presidente Kennedy, ¿verdad? Y los Beatles arrasan, mírenlo ahí. Muere el Papa Juan XXIII, Martin Luther King habla de su sueño en una marcha de los derechos. En Londres, una prostituta tumba el gobierno de John Profumo. Renunció como consecuencia del escándalo provocado con las relaciones con una prostituta llamada Christina Killer. Una mujer subió al espacio sideral y surge Stevie Wonder, que por cierto Stevie Wonder canta una hermosísima canción. Stephen Yuki Murray, un prodigio musical, ciego de nacimiento, se llamó Stevie Wonder, genio desde los 12 años. Bueno, ya ven ustedes todas estas cosas. Julio Cortázar publica Rayuela, se lanza el Telestar 3. Óyeme, el 11 de octubre del 63 murió Edith Piaf. Qué tragedia. Hay golpe de Estado en Vietnam. Y ese fue el año que el 8 de agosto asaltaron el tren en Glasgow. Se llevaron 3 millones de libras esterlinas. Qué interesante esto. Pero aquí están los Beatles que arrasaron con She Love You. Y en ese vehículo, el 22 de noviembre, mataron a Kennedy, Lee Harvey Oswald. Qué interesante. Vamos al 64. Sí, pero mencionabas al Papa Juan XXIII. Sí. Y esta fue una figura... La verdad que tú tienes una respuesta y un libro para cada cosa. Qué interesante. Pero este no Te lo felicito, escribí yo. Esta es una revista italiana. Bueno, pero la tienes ahí. Ya tú sabías que íbamos a hablar de esto, ¿no? El Papa Eso significa que se hace el trabajo. Juan XXIII. Sí. Este Papa fue muy importante. En el 9 de octubre de 1958 falleció el Papa Pío XII, que había dirigido la Iglesia Católica desde el mes de marzo de 1939. Y fue el Papa Pío XII que recibió a Trujillo en 1954 para la firma del concordato, el acuerdo entre la Iglesia y el Estado Dominicano. Sí, pues, que ya lo hemos visto aquí eso. Sí, entonces Juan XXIII asume la dirección de la Iglesia el 28 de octubre. Y en el año 62 fue una figura clave, y en el 63 políticamente, porque en la Iglesia fue una revolución también. Sí. Él convocó un concilio, lo que se llama el Concilio Ecuménico, el Concilio Vaticano II. Correcto. Pero en la crisis que hubo en el año 1962 entre los Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética, que había unos misiles colocados en Cuba, el papel orientador de Juan XXIII
por la paz mundial fue decisivo. En estos momentos tenemos una crisis internacional también muy grave, con amenazas de ese género. Por eso quería señalar este detalle, ¿verdad? Al mencionar... Vamos a ver entonces, ¿qué tenemos en el año 64? Había un gobierno golpista dirigiendo el país. Que era el triunvirato. Y explotó el polvorín militar de Villa Duarte. El famoso polvorín militar. Pueden hacernos preguntas, correcciones, indicaciones o comentarios. Anímense, no tenga temor. Los teléfonos no muerden. Si no, tenemos material para seguir aquí compartiendo con ustedes. Yo vivía en la calle Juan Isidro Pérez, esquina Palo Hincado, cerca del cuartel de bomberos que está en La Mella. Sí. Y yo vi esa noche desde el balcón de mi casa. El resplandor. Primero el resplandor de las explosiones, pero la gente con los colchones en la cabeza huyendo. Sí. Esa noche. Bueno. Balaguer funda el Partido Reformista. Sí, 64. Estaba fuera del país. Sí, sí. Pues, Nueva York. Ya estaba en Nueva York sí. En ese momento. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Saludos. Sí me han hecho caso ahí. Adelante. Buenas tardes. Sí. Usted está repitiendo. Tiene que bajar ese radio y hablarnos al teléfono. Buenas tardes. Dígamelo. Sí, dígame. Se le cayó, sí, porque la repetición. Buenas tardes, a su orden. Saludos, buenas tardes. Sí. Sí, una pregunta sobre la base militar en Sabana de la Mar. ¿Qué fue lo que sucedió en ese tiempo? Muy bien, se la contestamos ahora. ¿Alguna otra pregunta? La base militar era una estación rastreadora de misiles que tenían los Estados Unidos. Estaban haciendo unas pruebas desde la Florida, Puerto Rico y la base de Sabana de la Mar, pero eso fue desmantelado ya en el 1962 totalmente. Y antes comenzó el proceso de desmantelamiento. ¿Qué más tenemos en el 64? La tecnología de los misiles ya no requería esa base ahí, pero fue inaugurada con la presencia de Trujillo, era un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, eso es más o menos el 64. Vamos. Decía que la Guardia no estaba tranquila, había divisiones y se fundó o abrió el banco, sí, se fundó Popular Dominicano. Ah, sí, lo tengo muy previsto, que fue en Santiago de los Caballeros. 1900, no, en Santo Domingo. No. Ah, sí, en Santo Domingo. Fue aquí en Santo Domingo, en 1964. El primer banco comercial privado. Privado dominicano. Alejandro Grullón Espaillá fue el primer presidente. Ah, pero aquí hay un hecho que tú lo estás dejando como así de lado. República Dominicana participa en las Olimpiadas por primera vez, que fue... En Yakarta, en Indonesia. No, en Japón. En Japón. Sí, el primero fue don Huichi García Saleta, que desfiló con un solo atleta, que fue Alberto Torres de la Mota, el gringo Torres. ¿Y en cuál fue que corrió el caballo Cava, Pedro Cava? ¿En cuál Olimpiada fue? En Yakarta. ¿Pero en qué año fue entonces? Sí. Y el caballo te dijo que corrió... una historia famosa de Pedro Cava. ¿En Olimpiadas? En una Olimpiada, sí. Pedro Cava. Pedro Cava. Primero en Yakarta nunca ha habido... Por eso es que a Pedro Cava le dicen el caballo. O sería en una competencia de carreras que él estuvo en unas Olimpiadas. Buenas tardes, saludos, buenas tardes. Ojalá que alguien nos llamara. No, buenas tardes. Dígame. ¿Aló? A su orden. ¿Quién me habla, por favor? ¿A dónde usted llamó? Sí. Sí. No quiero decirle más cosas de la historia de Juan Tomás Villa. Adelante. ¿Sí? Adelante. Se cayó. ¿Qué quería él de Juan Tomás Díaz? No, que quería decir algo. Me parece que ese era Marino Cáceres. Bueno, en las Olimpiadas en Tokio, Japón,
donde tuve el honor de luego ir ahora como miembro del Comité Olímpico Internacional. Quien ocurre eso, estoy ahí. Estuvimos ahora en Tokio. Pero bien, eso es parte. ¿Tokio fueron este año o el año pasado? El año pasado. El año pasado, sí, en medio de la pandemia. Balaguer fumó el Partido Reformista. Y miren aquí, Khrushchev cae en desgracia allá. Johnson gana las elecciones en Estados Unidos. Aquí, director, eso es. Khrushchev fue el que le entregó Crimea, que se está ahora disputando Luisín. Sí, claro. Nikita Khrushchev. Pero mira Ucrania. esto, Cassius Clay Ucrania. se corona campeón mundial al derrotar a Sonny Liston. Diantre, ya yo estaba en acción, pues esa pelea yo la vi. Muere Cole Porter, compositor. China anuncia que tiene la bomba atómica. Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. Y Paulo VI se convierte en el primer papa que visita Jerusalén. 64. Vamos a llegar al 65. Rápidamente para ver No si llega. solo Pablo VI. Saludos, buenas tardes. Buenas. ¿Aló? Sí. ¿Eh? Sí, el programa de Virginia. Sí. Yo Pimentel, de La Vega. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Dígame su inquietud. La siguiente. Buenas tardes. Está lloviendo, porque cuando está lloviendo el teléfono... Luisín. Sí, Luisín, sí. mi hermano Luisín, el hombre más actualizado entre deporte y comunicaciones del mundo. Aquí gran representante, como publicista, como comunicador. Háblenos un poco del fútbol, de Messi, de cuáles son los pronósticos que usted... Fútbol. Ya eso el caso Clay está viejo y nosotros no podemos, los señores mayores, ya seguir regodeando sobre en lo que era antes el deporte. Pero usted que está tan actualizado, ¿cómo usted ve este mundial? Muchas gracias. La siguiente llamada. Sí, como no, con mucho gusto. La siguiente llamada. Aló. Adelante. Ok, entonces para dar una sugerencia. Luisín, lo que está sucediendo es, las personas que están llamando no están saliendo al aire la voz como debe ser. No sé cómo controle allá o qué, pero se oye un poco. Por eso que se corre y cosas, no está saliendo al aire con la capacidad que debe ser, con la lucidez. O sea, no está claro, se oye muy lejos. ¿Y qué le parece el programa? Ya se fue. La última llamada, sí. Buenas tardes. Ajá. Buenas tardes, Sí, a su orden. del programa de Luis Jiménez. Sí, Comuníqueme con él, por favor. soy yo. Ok, don Luis, Sí. y a don Víctor Grimaldi decirle que en el juicio que Manolo está señalando es Alfonso Cruz. Como ustedes saben, se dividieron la muerte de la hermana Mirabal. Tú matas a esta, tú asesinas a esta, tú asesinas a la otra, tú asesinas a la otra. Y ese Alfonso Cruz, que Manolo señala en el juicio, murió hace justamente un año aquí en Olla del Sanito de Santiago, muy tranquilito, hace 82 años. Muchas gracias por la información, valiosa por demás. Le agradezco mucho. Bueno, vamos a ver, Víctor. Sí, yo decía que no solo Pablo VI, mencionaste al Papa Pablo VI, que fue Ajá. a Jerusalén Sí. en el año 1964. Lo que quería decir es que Pablo VI fue el primer papa que viajó, que hizo viajes por el mundo, Sí, sí, lo dice una de las notas. porque se habla mucho de Juan Pablo II como el papa viajero. Bueno, el más viajero. Pablo VI fue viajero y fijó el precedente.
y Pablo VI, que se llamaba Giovanni María Montini. Aquí lo vemos, mira. Estas fotografías son del año 1954. Inmediatamente después que Trujillo visitó. Trujillo es el personaje histórico al cual la gente le presta más atención. Y después a Joaquín Balaguer. Siempre que se menciona, entonces, este señor en ese momento era el sustituto de la Secretaría de Estado cuando va a Trujillo, pero casi inmediatamente después, Giovanni María Montini lo nombran arzobispo de Milano. Y entonces, como mencionaste en las noticias internacionales, en el año 1963, a la muerte de Angelo Roncalli, del Papa Juan XXIII, él pasa a ser, en junio del 63, el Papa Pablo VI. En enero del 1964, el viaje que mencionaste, viaja entonces a Jerusalén. Vamos a ver el 65. Por eso quería hacer esa precisión. Excelente, como siempre, Víctor. Pero de fue verdad. un papa también muy vinculado a la República Dominicana siempre. Incluso en la guerra de 1965 fue un gran orientador y un mediador. Vamos al 65, antes de irnos a la primera pausa. Entonces, en el 65 estalló la guerra civil. ¿Cuándo? El 24 de abril. ¿Por qué esa guerra estalló? Porque un grupo de militares, a quienes se les llama constitucionalistas, porque apoyaban la Constitución de 1963, propició un levantamiento popular para reinstaurar en el poder al primer presidente electo en elecciones libres después de la dictadura de Trujillo, Juan Bosch. Así es. Nosotros damos a veces por sentado de que todo el mundo conoce estos detalles, pero no es así. No, no es así. Algunos. No, pero además que lo conoce de manera parcial, ¿no? Bien. Lo conoce ¿Y sabías que hubo dos gobiernos en el 65? Bueno, Míralo ahí. Camaño e Inver Barrera, claro. Estalla guerra civil, intervienen los Estados Unidos. La solución es todo lo que define el año 65. Y a nivel internacional, el hombre camina en el espacio. Por primera vez en la historia de la humanidad, un hombre logra caminar en el espacio. Alexei Leonov, atado a su nave Volkov II por una especie de un cordón umbilical y protegido por un traje espacial que incluía una escafandra especialmente diseñada, permaneció en el espacio sideral unos 10 minutos, flotando y estableciendo un nuevo hito en la humanidad. Muere Winston Churchill, Perón es mala palabra pero gana, asesinan Malcolm X, desaparece el Che, fallece Nat King Cole, cantante norteamericano, muere Stan Laurel, el flaco de las comedias, fallece Helena Rubinstein, Pedro Albizu Campos también, y los Estados Unidos de lleno en la guerra de Vietnam. Esto es el año 65. ¿Qué tienes en el 66? En 1966 se celebraron elecciones. Y las ganó El 1 de junio. Joaquín Balaguer. Y ganó Joaquín Balaguer frente a Juan Bosch. ¿Y las medidas del gobierno están ahí? Las primeras medidas, el 30 de junio, es promulgada la ley 289 que crea la Corporación Dominicana de Empresas Estatales. Pero si es el 30 de junio, entonces no fue Joaquín Balaguer, porque Joaquín Balaguer tomó posesión el 1 de julio. Eso tiene que haber sido el presidente Héctor García Godoy, que fue un presidente provisional entre septiembre del 65 y el 30 de junio Balaguer fue el 1 de julio. El ciclón Inés mató más de 100 personas En el sur del en país. la región sur del país, en Enriquillo, Los Cocos, la colonia agrícola de Juancho y de Oviedo. Se aprobó una nueva constitución el 28 de noviembre que incluirá la reelección, porque la constitución de Juan Bosch no permitía la reelección. No había reelección ahí. Se fundó el periódico El Nacional
Sí, el 11 de septiembre. Mateo Rojas Salou se coronó campeón de bateo de la Liga Nacional Sí. con promedio de 3.42. Jamás me voy a olvidar en Y 1966. José Francisco Peña Gómez, el 23 de diciembre de 1966, dice que el gobierno de Joaquín Balaguer es un gobierno de facto. Ilegal. Dice, este es un gobierno constitucional porque es el producto de unas elecciones, dijo José Francisco Peña Gómez, pero por sus acciones, por la impunidad con que actúan los terroristas, por la hazaña con que persigue a los revolucionarios, por la ausencia de una justicia imparcial y por la facilidad con que se entrega en brazos del amo extranjero, este es un gobierno de facto. Es importante eso que dijo José Francisco Peña Gómez, porque en ese momento, Luisín, el líder del Partido Revolucionario Dominicano, que era Juan Bosch, estaba fuera del país desde el mes pasado, desde el mes anterior, desde noviembre del 66, y Juan Bosch estuvo fuera del país desde ese momento, noviembre del 66, hasta abril de 1970. Ahí es que José Francisco Peña Gómez, en esos 3 años y unos meses, adquiere el liderazgo político que tuvo siempre después en la República Dominicana. Fue en ese momento que lo adquirió. Mira, Mao purga el partido con Revolución Cultural, muy famoso eso. Asume el poder Indira Gandhi como primer ministro en la India. Asesinada 20 años después. Claro, los en hippies. 1986. ¿Te acuerdas de los hippies? Era la era de los hippies, la era del acuario. Inglaterra gana la Copa del Mundo de fútbol, para que ustedes vean. Y comienza a surgir la figura de Ronald Reagan. Y fallece Buster Keaton, un actor, y se pierde una bomba atómica en España, chocan un B-52. Hicieron la asamblea en La Habana, la conferencia tricontinental, que habla mucho Euclides Gutiérrez Félix, que estuvo ahí en esa. Euclides fue el legado del 14 de julio. Sí es. Ahí se decidió, o después de ahí se decidió, algo que vemos aquí en el periódico. 67, nos quedan 2 minutos para irnos a la En pausa. el 67. Por eso después Camaño se fue a Cuba. En octubre, 23 de octubre, se supo la noticia de que se había ido a Cuba, del ese año. Y en el año 67, Luisín, hace 55 años del 67, ¿qué pasó? Vamos a ver. El país vivía una escalada terrorista. ¿Y tú sabes quién fue víctima de un atentado? Antonio Inver. Antonio Inver Barrera. ¿Está buena mi con su memoria? automóvil. A buena. Yo lo entrevisté una vez y le pregunté que quiénes fueron los ejecutores del atentado y me dijo, fueron la gente de Balaguer. Pero no fue una orden de Balaguer, tampoco. Se las tomaron por su cuenta. ¿Por qué, Luisín, ocurrió ese atentado? A don Antonio Inver, que fue uno de los héroes del 30 de mayo de 1961 en la eliminación de Trujillo. ¿Podrías responder esa pregunta? No. Antonio Inver se convierte en un personaje importante de la vida política nacional después del 30 de mayo. Estuvo oculto, por eso no fue apresado ni eliminado, y cuando se van los Trujillos en noviembre, a principios de diciembre él aparece, ya se convirtió en una figura importante. Y en el 65, como vimos, encabezó lo que se llamó el Gobierno de Reconstrucción Nacional, el gobierno en contra de Camaño. Adquirió influencia en las Fuerzas Armadas, en la sociedad dominicana. Pero, el 1 de julio de 1966 comenzó a gobernar Joaquín Balaguer. Claro, y Joaquín Balaguer le advirtió públicamente a Antonio Inver Barrera, lo mismo que el ministro de las Fuerzas Armadas, el general Enrique Pérez y Pérez, le dijeron que dejara de visitar los cuarteles militares. En marzo del año siguiente, es lo que vemos ahí, fue víctima de un atentado que por poco le cuesta la vida. Bueno, se realiza en el 67 el primer trasplante de corazón, que lo hizo en Cape Town, en Sudáfrica, Christian Barnard, nunca se me va a olvidar.
un trasplante de corazón. Y nada más y nada menos que en Sudáfrica. El 8 de octubre fue fusilado el Che Guevara. Salió el libro 100 años de soledad. Israel le gana a los árabes la guerra de los 6 días en el Sinaí, con sorpresivos ataques. Eso es el 67. Vamos al 68. No, pero vamos a dar un saltito. ¿Por qué si al Che Guevara lo fusilaron, lo tomaron preso en la guerrilla en Bolivia? El Che Guevara, que fue un personaje de la Revolución Cubana. ¿Por qué entonces Camaño se va a las montañas? Es decir, llega en una embarcación desde Cuba, subrepticia, con un grupo. Y tiene la misma suerte que el Che Guevara. ¿Podrías responder esa pregunta, Luisín? No. Esa es la incógnita, ¿verdad? Sí. Porque fue un suicidio prácticamente. Claro, venir aquí. claro. Y Camaño había sido advertido por varias figuras, entre ellas por Juan Bosch, sobre todo su papá, el papá Fausto, que había sido don Fausto Camaño, fue a Cuba a convencerlo, que viniera y se integrara a la lucha política, y no lo hizo. 1960. Dejo esta pregunta en el ambiente, Claro. porque hay que poner a pensar a la gente. Y a indagar. O abrimos las llamadas para que den su Nuevamente, opinión todos los sobre teléfonos. eso. Me queda un minuto. Son Bueno, las 6. Vamos a la pausa. 1968. Después de esto. La Constitución del año 1966 tenía un artículo provisional que decía que en 1968 debían celebrarse elecciones municipales. En las elecciones municipales del 66, el Partido Revolucionario Dominicano ganó en varias plazas importantes. Entonces, en el 68 no fue a las elecciones. El Partido Reformista recuperó todas las plazas. Ahora, ¿cómo ganó en el Distrito Nacional? Fundamentalmente porque el síndico del PRD, el doctor José Ramón Báez Acosta, no tenía los recursos suficientes para administrar. Psiquiatra. Y hubo una cantidad de basura que no se recogía en la capital, que eso fue lo que en definitiva también llevó a la impopularidad del candidato del PRD, que había ganado en el 66, pero que no fue candidato en el 66. Vamos a ver, entonces aquí en el 68, ya lo dijiste, el gobierno terminará la Basílica de Higüey. El primer triunfo de las Estrellas Orientales fue en el 68. Este pueblo está celebrando desde anoche, permanecían sin dormir en la mañana, el triunfo logrado ayer, le ganaron al Escogido 2-1. Teo Cruz ganó su primera medalla como boxeador, murió don Más Enrique Ureña y se inicia la construcción de la presa de Taveras en Santiago. Estados Unidos vive a tapa asesinato político. Mataron a Luther King y mataron a Robert Kennedy. La primavera de Praga se ahorra en sangre. Ofensiva del Tet en Vietnam y Torrijos es el nuevo jefe en Panamá. El Omar Sí. Torrijos. Y Jacqueline Kennedy, que se había quedado viuda en el 62, se casa con Aristóteles Onassis. Famosa boda esta, ¿no? Y Nixon es presidente de Estados Unidos. Mencionaste a Omar Torrijos, general. Sí, cómo no. Tomó el poder en Panamá con un golpe de Estado. Pero después creó el Partido Revolucionario Democrático de Panamá, inspirado en el Partido Revolucionario. Que es el PRD de Panamá, que Y sigue un hijo vigente. de él después ganó unas elecciones. Martín Torrijos. Amigo de Peña Gómez. Y de Miguel Vargas. También, ¿verdad? 6-9. 1969, se divide el Partido Reformista. Chocan Lora y Balaguer. Lora era Francisco Augusto Lora, el vicepresidente. Se peleó con Joaquín Balaguer. ¿Tú has oído mencionar a un político reformista que trató de ser vicepresidente con Joaquín Balaguer en varias ocasiones y no lo dejaron? Augusto Lora. No, Augusto Lora fue el que rompió. Era el vicepresidente 1966-70 y rompió en el 69.
Víctor Gómez Vergé fue también, intentó... Otro que fue más prominente, No me acuerdo. Fernando Álvarez Bogar. Oh, perdón, Fernando. Fernando Álvarez Bogar, en este momento, parece que no fue muy leal a Balaguer, pero nunca se dio a entender. Parece que estaba con Lora, pero después se fue finalmente y se quedó con Balaguer. Pero parece, según lo que me contó alguien muy cercano a Joaquín Balaguer, que el problema entre Joaquín Balaguer y Fernando Álvarez Bogar viene de este momento. Un coqueteo o un vínculo político que tuvo Fernando Álvarez Bogar con Lora. Eso me dijeron. Bueno. Y que de ahí viene ese distanciamiento que se produjo después y la desconfianza de Balaguer hacia Fernando Bueno, ahí Álvarez. está. Fallece en accidente Ramfis Trujillo. Esto fue en Madrid, España. Desapareció el dirigente del MPD, Henry Segarra, y regresó Wessing y Wessing al país. Se creó el INESPRE, y la televisión llega al país por primera vez de parte de Color Visión, para que ustedes vean. Poppy Bermúdez. El hombre pone por fin un pie en la luna. Fue Neil Armstrong. Esto fue el 20 de julio del 69. Honduras y El Salvador libran la guerra del fútbol, música marihuana en Woodstock, que fue un famoso concierto abierto. Renunció Charles de Gaulle, Pompidou fue el presidente en Francia, y Estados Unidos se retira de Vietnam derrotado. Vamos a la pausa, vamos a regresar en breve, ya con el año 1970. Esto es un repaso de la historia. Luis Mejía con Víctor Grimaldi en El Poder de la Tarde. Regresamos.